Te amamos esta noche. Con amor eterno, Señor, tú nos has amado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Les habla su hermano en Cristo, Carlos Mendieta Sánchez, con el programa Volviendo a las Sendas Antiguas. Doy gracias al Señor de estar aquí en este lugar para continuar con el estudio que iniciamos el domingo con la pregunta: ¿cuál es el significado de la vida? Recuerda que estamos basados en Eclesiastés capítulo 1, versículo 1 al 3. Como de costumbre, ¿verdad? Quiero presentar este programa a nuestro Señor para que sea el Espíritu Santo dándonos, ¿verdad?, aquí administración, aquí en la radio como allá también en sus hogares. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias, oh Señor amado, por su amor y por su misericordia, Señor, porque permite, oh Dios, una vez más, oh Dios de la gloria, estar, oh Dios, buscando, Señor, cómo hablar de tu palabra, Señor. Señor, mi propósito, Señor, es glorificar, exaltar tu nombre, Señor amado. Sea usted bendiciendo, Señor, este tiempo, Señor, que voy a hablar de tu palabra, Señor. Que los hogares, Señor, que lo que están escuchando, Señor amado, allá en el taxi, ahí en el bus, ahí, Señor, en el campo, Señor amado, en los hospitales, en las cárceles, Señor. Ahí también a ellos, Señor, sea bendiciendo por medio de la administración, oh Dios, de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor de la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, en esta tarde pues continuamos, ¿verdad?, con el estudio. ¿Cuál es el significado de la vida? El domingo, gloria a Dios, que estuvimos por estos lados, ¿verdad?, que iniciamos esta enseñanza, hablé de la vanidad, que lo miramos, ¿verdad?, que era la introducción que vimos. Y ahora pues vamos a iniciar lo que en sí la enseñanza. Entonces, entramos ya, ¿verdad?, en materia, gloria a Dios. La pregunta, ¿verdad?, es insistente. ¿Cuál es el significado de la vida? A esto se le agrega otra pregunta: ¿cómo puedo encontrar propósito, realización y satisfacción en la vida? Otra pregunta: ¿tendré el potencial para lograr algo de importancia duradera? Esta pregunta es bastante importante. ¿Tendré el potencial para lograr algo de importancia duradera? O sea, que dure. Cuando la palabra duración quiere decir que eso nos lleva, vamos a llevar, ¿verdad?, esa duración hasta la muerte. Y ya incluso, ya en la muerte, gloria a Dios, allí pues todavía vamos a tener esa importancia duradera. Ahora, mucha gente nunca se ha detenido a considerar cuál es el significado de la vida. Años más tarde, miran hacia atrás y se preguntan por qué sus relaciones se han desmoronado y por qué se sienten vacíos. Decía el predicador
o dice, ¿verdad? Allá en Eclesiastés, dice que vanidad de vanidades. La realidad es que a veces, quizás el ser humano, conforme él va desarrollándose, él va creciendo, va viendo las perspectivas de la vida, él no se da cuenta, gloria a Dios, que a pesar de las comodidades que quizás tenga, ¿verdad?, en la vida, quizás, ¿verdad?, como podemos ver, o ya vimos el domingo en la introducción, vimos citas bíblicas, donde el rey Salomón daba a entender, o sea, llegó a la comprensión él, de decir que la vida es una vanidad. Y yo me imagino que también allí él mismo sentía un vacío en su alma, en su corazón, porque hay que dividir lo que es la carne, lo que es el espíritu. Esa es una división de nosotros, porque en cierta ocasión dijo Pablo, la carne es débil, pero el espíritu, ¿verdad?, está dispuesto. Entonces, son dos cosas diferentes. Entonces, ahora, si nosotros notamos esa diferencia, como decía anteriormente, habemos humanos, ¿verdad? No solamente me especifico en el área de la iglesia, de creyentes, sino que el humano llega a comprender allá a los años, cuando ya quizás está en una silla de rueda, cuando allá ya está en una cama que no se puede levantar, y se pone a pensar quizás en lo interior de su vida espiritual, aunque sea un hermano católico, pero ahí en su cama, o podríamos decir en su lecho de dolor, allí él se recuerda de su vida. ¿Qué fue su vida? ¿Por qué no logró su vida? ¿Por qué? O sea, llega a entender, gloria a Dios, que él, a pesar, repito, que quizás tenga toditas las comodidades, siente un vacío en su vida espiritual. Entonces, veamos, gloria a Dios, el capítulo 1 de Lucas y versículo 53, que dice: a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Mire qué interesante. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. O sea, los que tienen hambre, dice la palabra de Dios, y sed de justicia. Cuando hay momentos, gloria a Dios, en que el ser humano, eso lo sucede a todo, de que si, la persona tiene que tener un Dios, un ídolo. Bendito sea el Señor de que nosotros tenemos a ese Dios vivo, ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero decía también allá en la introducción del domingo que hasta los ídolos son vanidad. Entonces, este vacío, gloria a Dios, no hay con qué llenarlo. Solamente con la presencia de Dios, con la presencia de algo extraordinario, algo divino. O sea, el sentir aquella
hambre, aquella sed de servirle a nuestro Dios, a nuestro Creador. Pero el humano hoy se ha ido más por la vanidad que por adorar o glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aún cuando pudieron haber conseguido lo que emprendieron, o sea, de que quizás ellos llegaron en su vida secular, llegaron a culminar, decir, bueno, yo, como dijo el rey Salomón, que llegó a tener dinero, riquezas, era el más rico de la zona, entonces de los reyes, incluso fue de uno de los que tuvo más riqueza según la historia de Israel. Y más sin embargo, gloria a Dios, en lo que respecta a la humanidad, ellos pueden llegar, o sea, se puede llegar a un propósito de que consiguieron sus planes. Yo, como digo, no es que es pecado, ¿verdad?, ser rico, no. Y a otro punto también que lo tocamos el domingo. Pero lo interesante aquí es de que aunque se haya, gloria a Dios, llegado, haya hecho lo que en realidad pues ya pensó, pero las riquezas, ¿hasta dónde lo llevan las riquezas? Incluso existe por medio de la riqueza odio aún a los familiares. Hasta eso lo lleva la riqueza. O sea, es un Dios, pero un Dios de avaricia. Gloria a Dios. Entonces, por eso vemos aquí en este versículo 53 del capítulo 1 de Lucas, dice que a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos los envió vacíos. O sea que toda la riqueza se fueron, dejaron toda la riqueza aquí, y como dice el rey Salomón, que ¿a quién le va a quedar esa riqueza? ¿A quién? Ni él sabe. O sea, como decimos nosotros en nuestro vocabulario vulgar, ¿verdad?, que decimos que nadie sabe para quién trabaja. Y así pasa en la vida espiritual. Ahora, oigan lo que voy a poner ahorita. A un jugador de béisbol que figuraba en el paseo de la fama del béisbol, se le preguntó qué le hubiera gustado que le dijeran al principio cuando empezó a jugar el béisbol. Él respondió: deseo que alguien me hubiera dicho que cuando alcanzara la cumbre no encontraría nada ahí. Mire qué interesante esa respuesta que él da. Deseo ese que alguien me hubiera